Hola, mucho gusto, mi nombre es Eduardo Cárdenas Más, soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma del Carmen. Actualmente soy estudiante del séptimo semestre y a continuación verán la presentación de mi examen acerca de la materia de circuitos hidráulicos y neumáticos. Para ser más precisos, acerca de la segunda secuencia didáctica, que es acerca de la electroneumática. Este examen es acerca de la simulación de un semáforo de un cruce, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Ahora voy a explicar la filosofía de operación. Antes que nada, el docente de esta materia nos comentó que quería hacer una simulación de semáforos, que en este caso van a ser en total 4 semáforos. Sin embargo, y como lo están viendo en la pantalla, los semáforos, solamente un semáforo unitario cuenta con 2 luces, que en este caso es el rojo y el verde. La luz amarilla la vamos a dejar para otra ocasión. En este caso contamos con 4 pistones. Depende de la persona que vaya a dar la solución, esto va a ir variando. Yo realicé la propuesta de hacerlo con cilindros de doble efecto y de igual manera con electroválvulas 5.2 accionadas por relevador. Ok, entonces pues nosotros tenemos nuestros semáforos. Cabe recalcar que vamos a hacer la simulación pero con la secuencia de vástagos. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando nuestro cilindro de doble efecto esté retraído o prácticamente en su posición final trasera, entonces va a representar que está la luz roja. Ok, entonces cuando el cilindro se excite o avance completamente, entonces es cuando va a pasar al color verde. Lo vamos a visualizar de esta manera. Estamos con el semáforo 1. Al momento en que yo dé clic a un pulsador, pues prácticamente el vástago va a salir y por lo tanto va a activar 1 a 2. Va a pasar un cierto tiempo, que en este caso es el que estamos viendo en la pantalla, que son 3 segundos. Cuando finalicen esos 3 segundos, entonces se va a retraer el vástago. Y hasta que llegue a su posición final trasera, entonces el segundo vástago puede salir, representando la simbología de un semáforo normal. ¿Ok? Entonces, prácticamente el tiempo en el que yo estoy haciendo la propuesta son de 3 segundos. Y aparte tenemos un botón de arranque, que lo vamos a representar como S1. El clásico botón de paro S2. Y aparte un botón de emergencia, que prácticamente sin importar en qué secuencia esté o en qué semáforo esté, pues vamos a representar que así yo oprimo ese botón de emergencia, el vástago que esté excitado o avanzado completamente se va a retraer, y cuando lo vuelva a pulsar el botón de emergencia va a iniciar la secuencia desde el semáforo número 1. Ok, entonces la secuencia que yo realicé es la siguiente. A, B, C y D representan los semáforos, que en este caso el semáforo 1 es A, 2 es B, 3 es C y 4 es D. Entonces, cuando yo le dé un pulso en S1 a mi secuencia, pues prácticamente el primer semáforo va a estar en verde para que después se apague. Y de inmediatamente encienda el segundo semáforo en verde, se apaga y pasando el tiempo, pues prácticamente se va a encender el tercer semáforo en verde, se va a apagar o prácticamente se va a encender en rojo, y así sucesivamente. Pero como sabemos, si estamos haciendo un método de secuencias, tenemos que saber cuántos grupos de secuencias tengo, y por lo tanto sabemos que la regla es que no puede haber en una misma secuencia una misma letra, un mismo cilindro, como lo quieran llamar. Entonces obtenemos las siguientes secuencias, que en total serían 5. Ok, entonces sabemos que para iniciar nuestro grupo de secuencias depende de un pulsador, que es S1. Posteriormente, para pasar de la secuencia 1 a la secuencia 2, dependo de quién, de 1 a 2. ¿Por qué? Pues prácticamente el cilindro que están viendo acá, pues se va a excitar, va a avanzar a 1 a 2. Pasa determinado tiempo y entonces, para que se retraiga, ¿qué tiene que pasar? Pues que el cilindro esté excitado o avanzado completamente. ¿Y eso qué sensor me lo determina? 1 a 2. Entonces, para que si siga el siguiente paso, en este caso de A menos a B más, prácticamente depende de 1 a 1, es decir, que el primer semáforo o el primer pistón ya esté retraído, para así que el segundo semáforo o el segundo vástago, como lo quieran ver, avance, y es lo que va a representar B más. Y va a pasar lo mismo con las siguientes secuencias. Para empezar mi secuencia 3, ¿de qué dependo? Que el segundo semáforo o el segundo vástago esté excitado, y para que pasemos de B menos a C más, entonces dependemos de qué, de que el segundo vástago ya esté retraído, y así sucesivamente. En este caso, para la secuencia número 4 va a iniciar cuando el tercer vástago ya esté
avanzado completamente, y para que avance el segundo, o en este caso el cuarto vástago, depende de que el tercero ya esté retraído. Ok, prácticamente es algo muy visual, y así sucesivamente, y por lo tanto tiene que haber una retroalimentación, un feedback, y la secuencia 5 sabemos que va a terminar cuando el último vástago esté retraído. ¿Y qué sensor es el que me determina cuando está retraído el semáforo número 4? Prácticamente es el sensor 4A1, y con esto tenemos la secuencia de pasos a realizar. Ahora sí, vamos a hacer a continuación 3 simulaciones, que en este caso el primero es que nuestra secuencia esté completa. El segundo es prácticamente contar con los temporizadores. Y el tercero es aplicar el paro de emergencia, para así no nos espantemos con el circuito eléctrico. Y sin nada más que decir, veamos los resultados obtenidos. Ok, lo que estamos viendo en la pantalla prácticamente es la secuencia de pasos que vamos a realizar. Primero, antes que nada, estamos viendo en la parte de arriba, en esta parte, el circuito neumático. Si se dan cuenta, contamos con electroválvulas 5 vías 2 posiciones por accionamiento doble de relevador, con válvulas de estrangulación, con cilindros de doble efecto y con sensores de posición mecánicos. En este caso, los sensores que van a representar que los vástagos estén retraídos va a ser la terminación A1, y ya el prefijo pues va a depender de que si es el primer semáforo, segundo y así sucesivamente. Y para saber si ya avanzó completamente, pues vamos a depender del sufijo A2, y el prefijo, obviamente en este caso 1A2, el prefijo es 1, pues eso va a cambiar, depende del semáforo, ¿no? Y en la parte superior pues nada más tenemos la representación de los LEDs, que esto no tiene tanta relevancia o no importa tanto, pero es para la representación visual, ¿no? Entonces, en la parte de la izquierda en la parte inferior de la pantalla, pues contamos con todo nuestro circuito eléctrico, que en la parte de la izquierda contamos con las secuencias, que eso es una de las ventajas de hacer el método de secuencias o el método de cascada, como ustedes lo quieran ver. Y en la parte de la derecha tenemos el control de las cargas de las electroválvulas, ¿no? Y vamos a empezar con la parte de la derecha, que prácticamente es lo más sencillo. En pocas palabras, cada secuencia va a ser un relevador. Entonces, para empezar nuestro método de control, pues vamos a hacer lo siguiente. Un relevador, al momento que se active el relevador de la secuencia número 1, si utilizamos contactos normalmente abiertos, cuando el relevador de la secuencia número 1 se energice, el contacto se cierra y por lo tanto va a energizar 1M1, que si nos damos cuenta en la figura que tiene en la pantalla, 1M1 significa A más. ¿Por qué? Porque va a avanzar el primer cilindro. Entonces vamos con lo mismo, la secuencia número 2. Para que esta funcione en su debido tiempo, que ahorita vamos a explicar por qué, las secuencias tienen que estar normalmente abiertas para que al momento en que se energicen sus bobinas, estas se cierren, ¿no? Y sabemos en el diagrama que la secuencia 2, ¿qué tiene que hacer? Primero, lo que tiene que hacer es desenergizar o prácticamente retraer de nueva forma nuestro cilindro, que en este caso es 1M2, ¿ok? Y posteriormente tiene que ser el avance de 2M1, pero si se dan cuenta en nuestro diagrama o nuestra secuencia o nuestro gráfico, como lo quieran ver, dependemos que para que salga el segundo pistón, ¿de qué sensor dependemos? De 1A1, y este sensor tiene que estar normalmente abierto para que funcione, para que una vez que se salga de su posición 1A1, este se abra, y cuando se encuentre en su posición, este se cierre y por lo tanto puede energizar la carga 2M1. Entonces va a suceder lo mismo con la secuencia 3. Esa es la importancia de tener la simbología o prácticamente tu secuencia de pasos ya realizada y bien definida. Entonces tenemos la secuencia número 3. Si vemos nuestro diagrama, la secuencia número 3 va a iniciar o prácticamente va a hacer que 2M2 o prácticamente el segundo cilindro se retraiga mediante la carga 2M2. Aparte tiene que energizar el tercer cilindro, en este caso es que salga, y por lo tanto es con 3M1. ¿Y esto de qué depende? De que esté en la posición 2A1. La secuencia 4 es lo mismo que queremos hacer en la secuencia 4. Si vemos nuestro diagrama, pues prácticamente queremos retraer el tercer cilindro. ¿Y qué carga lo va a realizar? 3M2. Entonces el siguiente paso es
energizar el cuarto cilindro para que este salga. ¿Y de qué dependemos? De que esté en su posición 3A1. Y lo mismo va a pasar con la secuencia 5. Y pues prácticamente el circuito que estoy señalando es el circuito de control. Ahora vamos a hacer un zoom a esta parte y vamos a explicar cómo podemos inicializar nuestras secuencias. Como podemos ver, prácticamente vamos a depender otra vez de nuestro circuito. Dejen que acomode esta parte. Vamos a comenzar para que entiendan gráficamente con esta parte. En este caso quiero activar la secuencia número 4. Si nos fijamos en nuestro gráfico, para inicializar la secuencia 4, pues ¿de qué dependo? Pues prácticamente es una regla que para inicializarla tienes que hacer una relación con la siguiente secuencia, que prácticamente es la secuencia número 5. Para que cuando empiece la siguiente secuencia, recordemos, ahorita estamos en 4. Si empieza la segunda o la siguiente secuencia, pues energiza la bobina de esa secuencia y por lo tanto el circuito que estamos viendo de la secuencia número 5 se va a abrir y por lo tanto la secuencia 4 se cancela. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos que hacer una relación entre la secuencia que estás respecto a la secuencia que sigue. Entonces, si nos vamos un poquito más arriba de nuestro circuito, ¿de qué dependemos para que nuestra secuencia número 4 inicie? Pues dependemos del sensor 3A2, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Y aparte vamos a hacer un circuito en paralelo de la secuencia número 3, que en este caso es de la anterior secuencia a la que estamos actualmente, y vamos a hacer un feedback de la secuencia número 4, que prácticamente es un enclavamiento, ¿ok? Y va a suceder lo mismo con las demás secuencias. Vamos a enfocarnos otra vez, en este caso de la secuencia número 3, tenemos su bobina o su relevador, como lo quieras ver. Aparte tenemos esa relación respecto a la siguiente secuencia, que en este caso es la secuencia número 4. Aparte, para iniciar mi secuencia 3, ¿de quién dependo? Pues prácticamente dependes de 2A2. Y hacemos el circuito paralelo de la anterior secuencia, la secuencia número 2, y el enclavamiento de dicha secuencia, que en este caso es la secuencia número 3. Y así sucesivamente con la secuencia 2, la secuencia 3, la secuencia 4, la secuencia 5. ¿Ok? Y pues vamos a ver la secuencia número 1, que es a lo mejor es la parte más difícil de asimilar. En este caso, pues como va a iniciar en la secuencia número 1, vamos a tener nuestro paro y arranque, que en este caso va a ser con S1, que es un contacto, un pulsador normalmente abierto, y S2, que lo vamos a poner como enclavamiento. Eso no va a afectar en nada. Si se dan cuenta, tenemos la secuencia número 5, porque recordemos que tenemos que hacer un feedback de la secuencia pasada, y en este caso, como es el número 1, ¿de quién va a depender? Del número 5, y es lo que tenemos en la parte de acá. Tenemos el feedback o prácticamente el enclavamiento de esa secuencia, que es la secuencia número 1. ¿De qué dependo de mi secuencia número 1 para inicializar? Del sensor 4A1. Y aparte tenemos esa relación respecto a la secuencia siguiente, que en este caso es la secuencia número 2. Y así sencillamente tenemos nuestro circuito eléctrico. Y una vez aclarado lo anterior, si se dan cuenta, prácticamente vamos a depender solamente de ver nuestra simbología, nuestro diagrama de secuencias para así realizar la tarea deseada. Entonces, si se dan cuenta, los 4 semáforos están en rojo. Hasta que pulse S1 va a empezar mi secuencia. Uno está en verde, los demás en rojo. Y pues prácticamente nuestra secuencia es la correcta. Una vez que le apriete S2 hasta que llegue hasta el primero, se va a apagar. Entonces, pues mi paro no sirve del todo. Sí sirve, pero prácticamente te queda en la primera secuencia. Lo que nosotros queremos es que sin importar en qué secuencia estés, pues que se pare el circuito. Y para eso vamos a requerir del paro de emergencia. Pero a continuación vamos a ver la funcionalidad o cómo podemos aplicar los temporizadores. Ok, ahora nos encontramos con nuestro circuito bajo estudio, ahora sí modificado, pero con temporizadores. La parte para activar las secuencias no vamos a tocar nada. Y también de la parte neumática no se toca nada. Solamente nos vamos a concentrar en la parte de control de nuestras secuencias. Y en este caso vamos a ocupar temporizadores. Ok, viendo nuestro circuito, lo que nosotros queremos es que cuando un vástago avance, quede en ese tiempo durante 3 segundos. Y mi reto fue colocar relevadores con deceleración en decaída. O prácticamente es utilizar un timer off. Prácticamente estos temporizadores funcionan cuando se les suministra energía y a partir de una caída de tensión o prácticamente no tener voltaje, estos temporizadores van a contar.
Si se dan cuenta, cada temporizador tiene tiempos de 3 segundos, contamos con 4 temporizadores. ¿Y cuál va a ser nuestro proceso? Supongamos, empieza la secuencia número 1, el primer pistón va a salir. Y sabemos que la secuencia número 1 termina cuando el sensor 1 a 2 lo detecta. En ese momento se va a abrir la secuencia número 1 o el contacto o el conmutador de la secuencia número 1. Y entonces nuestro temporizador 3 se va a activar, pero prácticamente activa su salida. Y por eso aquí tenemos un timer 1 después de la secuencia número 2 para activar 1M2 para que se retraiga. ¿Por qué? Porque como este funciona con una caída de tensión, cuando cierra la secuencia número 1, este activa su salida. Y por lo tanto, este contacto que está normalmente cerrado se va a abrir. Y por lo tanto, va a empezar la secuencia número 2. Pero la carga 1M2 no se puede ejecutar porque no existe ese paso de corriente. Hasta que termine el temporizador número 1, este contacto del timer número 1 se va a cerrar. Y por lo tanto, ya pasaron esos 3 segundos que el primer vástago está excitado. Y por lo tanto, ya va a empezar nuestra secuencia. Y prácticamente es lo que vamos a hacer con el resto de secuencias. En este caso, la secuencia número 2, al momento en que se desactive o termine la secuencia número 2, va a empezar el timer número 2. Y por lo tanto, vamos a colocar ese timer en donde en un paso anterior para energizar el primer paso de la siguiente secuencia, que en este caso es 2M2. Y prácticamente vamos a hacer lo mismo en las siguientes secuencias, que en este caso la secuencia número 4, pues para iniciarla, pues tuvo que haber finalizado el timer 3. Y por lo tanto, al momento en que nosotros apaguemos la secuencia número 4, o prácticamente cuando no exista paso de corriente, pues va a empezar el timer número 4. Y sabemos que el timer número 4 tiene relación con la secuencia número 5. Así y de sencillo es nuestro circuito. Ahora vamos a ver su funcionamiento. Vamos a dejar el diagrama de esta parte y vamos a empezar. Si se dan cuenta, los 4 semáforos están en rojo o están retraídos. Hasta que pulse S1 empieza la primera secuencia. Pasan los 3 segundos. Va a empezar la siguiente secuencia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semáforo 3. Se apaga, enciende el otro. 1, 2, 3. Se apaga, enciende el semáforo número 1. 1, 2, 3. Y prácticamente con esto completamos con el funcionamiento de los temporizadores. Ahora sí vamos a ver el paro de emergencia. Ok, ahora estamos viendo nuestro circuito finalizado. Como podemos apreciar, la alimentación de 24 voltios prácticamente son 2 circuitos de alimentación. El primero es el principal de 24 voltios. Sabemos que un paro de emergencia es un interruptor con enclavamiento. Y vamos a hacer que ese paro de emergencia alimente principalmente a un relevador K4. ¿De qué me va a servir esto? Pues prácticamente cuando inicia el circuito, K4 está energizado. Y si se dan cuenta, vamos a hacer que el paro de emergencia, cuando se active, los vástagos se retraigan. Y sabemos que si los queremos retraer, tenemos que accionar ya sea 1M2, 2M2, 3M2 y 4M2. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nuestro paro de emergencia en nuestro circuito? Primero, pues vamos a depender de un circuito externo, ya que como vamos a desenergizar nuestro circuito principal, pues dependemos de los 24 voltios, o prácticamente colocarlo antes del paro de emergencia, ¿ok? Entonces vamos a depender de que el paro de emergencia esté directamente con el relevador K4. Y los contactos que vamos a colocar antes de las cargas de retracción, que prácticamente es 1M2, 2M2, 3M2 y 4M2, pues van a ser contactos normalmente cerrados de K4. ¿Por qué? Si no toco el paro de emergencia, pues prácticamente K4 se energiza. Y por ende, K4 o los contactos relacionados con ese relevador se van a abrir. Y obviamente no voy a energizar 1M2 o las cargas de retracción. Entonces, pues prácticamente eso va a constar el circuito. Cuando aplico el paro de emergencia, pues K4 se desenergiza. Y por ende, K4, si estaba normalmente abierto, pues ahorita se cierra el contacto y vamos a hacer que los cilindros se retraigan aplicando energía a sus relevadores. Pero aquí un dato muy importante y hay que tener en cuenta es que utilizamos temporizadores de deceleración y son contactos normalmente cerrados para que funcionen. Así que vamos a depender de un contacto extra. ¿Por qué? Porque como está normalmente cerrado, si no contara con este contacto de K1 o en prácticamente cualquier contacto, si es normalmente abierto, pues si yo aplico los 24 voltios, K4 está cerrado,
pues la corriente va a haber dos flujos que llegan al ground o a la tierra, y por ende va a energizar lo demás, o va a energizar la parte restante del circuito, y nuestra secuencia se pierde. Y la relación que yo obtuve fue respecto al relevador de paro y arranque, ya que ese se va a desenergizar, y por lo tanto, si utilizamos un contacto normalmente abierto, nuestra secuencia normal, este se va a cerrar. Si se desenergiza, pues se va a abrir, y por ende solamente habrá un camino para la corriente, y de eso va a constar nuestro circuito. Entonces vamos a realizar la simulación. S1, empieza nuestra secuencia: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y yo en el paso 4 pues lo quiero desenergizar, y el pistón se retrae, los 4 semáforos están rojos. Lo que yo quiero es que otra vez empiece desde la secuencia 1, otra vez coloco en su posición original al paro de emergencia y empiezo con ese 1, y como podemos apreciar, la secuencia se respeta: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, y nuestro cruce de semáforos está correcto. Bueno, como podemos ver en la pantalla, le estoy mostrando el diagrama de espacio-pasos, que en este caso tenemos el semáforo 1, semáforo 2, semáforo 3 y semáforo 4. Si se dan cuenta, para que inicie nuestro circuito tengo que pulsar S1, pero a la vez, ¿qué sensor tiene que estar activado? En este caso, el feedback es respecto a 4A1. Se retroalimenta, y cuando se cumplen estas dos condiciones, entonces se activa la carga 1M1. El semáforo 1, o en este caso el primer pistón, va a salir hasta que active 1A2, y por lo tanto va a empezar el temporizador 1. Hasta que se termine el temporizador 1, entonces se va a activar la carga 1M2. El rojo es porque prácticamente lo estamos retrayendo. Entonces se retrae, y en este punto, en el paso 3, se va a activar 1A1. Cuando llegue a 1A1, vamos a hacer que empiece la carga 2M1, y por lo tanto el semáforo número 2 va a salir hasta que active el sensor 2A2. Empieza el temporizador número 2. Cuando termine este, va a empezar o va a energizar la carga 2M2, y por lo tanto el vástago se va a regresar a su posición final trasera hasta que active 2A1, y 2A1 va a activar la carga 3M1, y por lo tanto 3M1 va a hacer que el semáforo 3 o el vástago 3 salga o se excite hasta llegar a la posición 3A2. Empieza el temporizador número 3, y por lo tanto termina su tiempo, y este va a activar 3M2, y por lo tanto el vástago número 3 se va a retraer hasta llegar al sensor 3A1. Este sensor 3A1 va a activar a la carga 4M1, y por lo tanto el último vástago va a salir hasta activar 4A2, y por lo tanto el temporizador 4 empieza, termina sus 3 segundos, y por lo tanto va a empezar la carga 4M2, que prácticamente es que el cuarto vástago se retraiga hasta activar 4.1, y por lo tanto prácticamente se hace la retroalimentación automática, y con eso tenemos el diagrama de espacio-estados. Sin embargo, a lo mejor no se entiendan esos puntos o esas señales de, o a lo mejor no se entiendan esas puntas de sierra que son prácticamente esos triángulos. Sin embargo, podemos realizarlo directamente en la simulación. Si se dan cuenta, este punto o en este pico del triángulo prácticamente tiene que pasar al tiempo 1, y si nosotros inicializamos la simulación en la parte derecha en esta gráfica, esos tiempos que en este caso de 12 a 15 y así sucesivamente son los tiempos de pico. Sin embargo, aquí está respecto al tiempo, y en estas son respecto a los pasos, así que prácticamente es lo mismo. Si se dan cuenta, ahorita estamos con el semáforo número 3, ese se activó. Cuando termina su tiempo se desactiva, y cuando pasa o cuando llega hasta el último sensor, pues el siguiente se activa, y así sucesivamente, que prácticamente es lo mismo que explicamos en el diagrama de espacio-pasos. Sin embargo, aquí es en tiempo real, y prácticamente esa sería nuestra simulación. Y eso sería todo para completar la filosofía de operación. Así que muchas gracias.